y no pueden ser utilizadas en ningún proceso judicial. O sea que los interrumpo porque tenemos al fiscal coordinador del equipo especial Lavallato, a Rafael Vela, en la línea telefónica. Estamos en vivo, está Sally Sammarriego, está Rafael Vela y está José Domingo Pérez. Queremos evidentemente conocer sus primeras reacciones tras la renuncia anunciada por Pedro Chávarri. Adelante, fiscal, gracias por atendernos en 2019. Gracias, Mávila. ¿Cómo está? Esta información es sumamente importante precisamente en estos momentos y para eso nos va a brindar la información detallada y además un video que evidenciaría alguna información que en unos minutos ya se les damos. Sí, buenas noches. Buenas noches, Mávila. ¿Cómo está? Sí, tenemos que informar sobre las incidencias que ya se habían reportado previamente respecto a que existiría una violación del lacrado correspondiente que se efectuó durante la diligencia de allanamiento que había sido ordenada en su oportunidad por el juez Concepción Carhuancho. Bueno, efectuadas las pesquisas policiales y las averiguaciones correspondientes con el video, se nota claramente que la oficina del asesor, el señor Duarte, asesor del fiscal de la Nación, se violaron los precintos de seguridad del lacrado y se ingresó ilegalmente dentro de lo que eran estos ambientes que deberían haber sido objeto del allanamiento correspondiente. Esto es una cuestión sumamente grave porque determina presuntamente la comisión de un delito que es el delito de encubrimiento. Entonces estamos mañana a primera hora poniendo en conocimiento de esta situación ilegal y por supuesto con la gravedad que denota el hecho de no haber ni siquiera respetado lo que es un procedimiento judicial que debe ser escrupulosamente respetado. Claro, doctor Vela, ¿no? Lamentablemente, ser, por favor, las personas que han sido ubicadas... Sí. A detalle, vamos a sí, ver. las personas que han sido ya identificadas dentro de la pesquisa policial son personas vinculadas al resguardo policial, ¿no? A la escolta del señor doctor Pedro Gonzalo Chávarri. De tal manera que ahora hay un documento que como tal posiciona tanto al doctor Chávarri como a su secretario general dentro de estas circunstancias, muy, por supuesto, penosas para nosotros. Sí, yo quisiera que le aclaremos a los televidentes cuál es la figura. Había una orden dispuesta para allanar las oficinas, pero ¿qué es lo que habrían hecho estas personas? ¿Dónde están ingresando exactamente? ¿Son oficinas del doctor José Domingo Pérez donde había información lacrada? ¿Ellos pretendían sustraer esa información? No, estas son... No, son información... el allanamiento estaba ordenado contra la oficina del asesor del doctor Pedro Gonzalo Chávarri, de apellido Duarte, que era el coordinador parlamentario del doctor Pedro Gonzalo Chávarri, fiscal de la Nación. Lo que sucedió dentro del desarrollo de la diligencia de incautación, de allanamiento, incautación posterior de información que pueda haberse hallado, es que en ese momento se informó de una incidencia que tendría que relacionarse con que la oficina que iba a ser materia de allanamiento no le pertenecía presuntamente al asesor Duarte. Así es. Entonces, ante esta circunstancia se puso en conocimiento al juez Concepción Carhuancho, quien autorizó a poder allanar los ambientes que ya estaban designados y ubicados dentro de la información que recibe el doctor Pérez el día viernes por la noche. Previo a ello, para evitar de que pueda existir algún tipo de manipulación o de pérdida de la evidencia que pudiera haber estado dentro de esa oficina, se procedió a lacrarse la oficina y a establecer una serie de precintos de seguridad para que luego de autorizada judicialmente nuevamente la posibilidad de ingresar a ese ambiente, el fiscal Pérez no pierda eficacia en su medida al momento de realizar la búsqueda de información. Lo que ha sucedido es que el día de ayer, que se iba a realizar por horas de la noche la pesquisa correspondiente y el desarrollo de la diligencia de allanamiento, se determinó por parte de los peritos de la Policía Nacional que se habían violado el lacrado y todos estos precintos de seguridad. Bueno, el día de hoy ya tenemos la información concreta, pericial, en donde no solamente se determina la violación del lacrado, sino también con las imágenes de la cámara de seguridad se ha determinado el ingreso de personas que desde el punto de vista de la información policial pertenecen al resguardo, a la escolta del doctor Pedro Gonzalo Chávarri. ¿Tenemos identificadas a esas personas, doctor Vela?
Sí, son 3 personas que pertenecen a la escolta del doctor Chávarri, de apellidos Robles, Arias y Rodríguez Zabaleta. Son las 3 personas que nos han sido informadas por parte de la policía, ¿no? Dentro de lo que es el documento que va a ser de conocimiento mañana, por supuesto, de las autoridades correspondientes. ¿Y qué documentación habrían tratado o han logrado sacar? ¿Cuál es la gravedad de los hechos? Bueno, ciertamente eso no lo podemos saber porque es sumamente grave, porque de hecho puede haberse perdido toda eficacia de la medida. Mañana, cuando el fiscal ingrese, no se sabe probablemente qué cosa es lo que haya podido ser sustraído dentro de la oficina correspondiente. Por tanto, es sumamente grave esta circunstancia, ¿no? De hecho, igual la diligencia se tiene que llevar a cabo, pero ponemos en conocimiento esta denuncia sumamente grave porque no sabemos qué material puede haber sido sustraído de la oficina como tal. Claro, claro, y eso hay que saberlo a ciencia cierta. ¿Qué medidas va a tomar el equipo especial frente a estos hechos? Bueno, mañana el fiscal José Domingo Pérez Gómez va a poner en conocimiento de la coordinación y nosotros tenemos que a su vez también poner en conocimiento de las personas que resulten competentes para poder investigar de manera, por supuesto, prioritaria, dada la naturaleza y la especial relevancia de estos casos. Sobre la renuncia de Chávarri, el día de mañana la Junta de Fiscales Supremos debiera resolver. Por el momento está Zoraida Ábalos a cargo de la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo debería o cuál sería el mejor escenario para el equipo especial que investiga el caso Lavallato? Que ella se quede como fiscal de la Nación. ¿Qué exhortación harían ustedes a la Junta de Fiscales que va a decidir el futuro del Ministerio Público? No, nosotros no podemos hacer una exhortación a la Junta de Fiscales Supremos porque se trata de un órgano jerárquico, pero sí tenemos que ser coherentes con lo que ha sido nuestra postura desde hace bastante tiempo. Para nosotros resultaba absolutamente paradójico e inadmisible que dentro de las labores que venimos realizando tengamos una permanente obstrucción, obstaculización de parte de la Fiscalía de la Nación. Y por eso nosotros en determinado momento demandamos la salida del doctor Chávarri. Sin embargo, eso se trata de una atribución de la Junta de Fiscales Supremos de la cual nosotros somos absolutamente respetuosos. Entonces, ¿no habría ninguna opinión, por ejemplo, sobre Tomás Gálvez o sobre Rodríguez Montesa, que también están comprometidos en los audios? ¿Ustedes tendrían algún inconveniente si alguno de ellos fuese elegido el sucesor de Pedro Chávarri? ¿O bien, preferirían que no? Para nosotros, en realidad, nosotros no podemos tener una opinión al respecto. Entiendo. De manera precisa, eso es algo que tiene que dilucidarse dentro de la Junta de Fiscales Supremos, pero nosotros consideramos que el orden natural dentro de lo que es parte del desarrollo de la sucesión como tal correspondería, según sabemos, en principio al doctor Pablo Sánchez, pero creo que el señor Fiscal Supremo ha manifestado ya públicamente que quien debería asumir de manera, por supuesto, legal es la doctora Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos. Algo que quisiera comentar José Domingo Pérez, Sally, ya que aprovechamos su presencia ahí. Él va a continuar con esta investigación en contra de Pedro Chávarri más allá de la renuncia presentada anticipada por el fiscal de la Nación. Doctor José Domingo Pérez, le preguntaba, ¿usted va a insistir con esta investigación contra Pedro Chávarri aun cuando ya no ocupe el cargo de fiscal de la Nación? Buenas noches. Buenas noches. Lo que se ha obtenido, y como lo ha informado el doctor Rafael Vela, va a formar parte del trámite de la denuncia de encubrimiento real como personal, atendiendo de que lamentablemente esta incidencia que se ha determinado y ha frustrado la eficacia del allanamiento de la oficina del asesor Duarte Castro debe ser evaluada en conjunto con los demás actuados que se habían remitido en su oportunidad. Correcto. ¿Algún comentario sobre la renuncia del fiscal de la Nación, doctor José Domingo Pérez?
No, prefiero no emitir ningún comentario u opinión al respecto. Correcto. Les agradezco a ambos esta comunicación. Ahí están las imágenes. Entonces queda claro que personal del resguardo de Pedro Chávarri ingresó a estas oficinas que estaban lacradas para que justamente se pueda proceder a un allanamiento para encontrar material importante para la investigación, material que puede estar vinculado a esta carpeta fiscal de Fuerza Popular, pero apellidos Robles, Arias, Zabaleta, ya están identificadas las personas y mañana tendremos mayor información sobre lo ocurrido. Gracias, Sally, por el enlace y muchísimas gracias a los miembros del equipo especial también por esta comunicación. Palabras finales de nuestros invitados. Esto es absolutamente escandaloso. Eso es claramente una obstrucción de la justicia que demuestra una vez más que el señor Chávarri no solo debe renunciar a la Fiscalía de Nación, sino que debe renunciar al Ministerio Público y responder ante la justicia por estos graves sucesos. Gino Costa, por favor. De acuerdo con lo que dice Alberto, no tengo nada más que agregar y ojalá, como te digo, que Acusaciones Constitucionales tome cartas en el asunto y adopte medidas cautelares, probablemente que sea posible adoptar, dada la gravedad de los hechos, ¿no? Así es, dada la gravedad de los hechos. Solamente comentar con ustedes antes de despedir el programa que el abogado Oré, el estudio Oré, había dicho que no se investigara, que aquí el señor Pérez Gómez se ha atribuido una facultad de investigarlo que colisiona con el principio de objetividad. Lo concreto es que el Ministerio Público, una disposición del día de hoy, firmada por el fiscal Ernesto Vela Barba, dice Ernesto Vera Barba, fiscal superior coordinador del equipo especial de fiscales, sí, Rafael Vela Barba, dice, ha declarado infundada la solicitud de exclusión de José Domingo Pérez del conocimiento de la investigación preparatoria de esa carpeta fiscal, pedido formulado por la defensa técnica de Arsenio Oré, que es el estudio que en teoría o bajo la tesis de José Domingo Pérez habría tratado de persuadir a los falsos aportantes de mantenerse en una posición que obstaculiza las investigaciones. Nos vamos, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias también al público que nos ve y los dejamos de inmediato con noticias a las 10, mañana a las 9 en punto. Continuamos con esta historia. Bienvenidos a estas noticias a las 10 de inmediato, titulares. Fiscal de la Nación Pedro Chávarri informó que renunciará al cargo mañana en sesión de Junta de Fiscales Supremos. En Twitter sostuvo que tomó esa decisión en aras de la autonomía del Ministerio Público. Congresista Carlos Brus consideró que Pedro Chávarri tardó mucho en dejar el cargo y señaló que también debería renunciar a ser fiscal supremo. Mientras tanto, Marisa García sostuvo que fue la mejor decisión y dijo que ya no tenía respaldo. La fiscal suprema Zoraida Ábalos va a asumir transitoriamente como fiscal de la Nación, según Perú 21. Pablo Sánchez ha adelantado que va a declinar como reemplazo de Pedro Chávarri. El centro comercial Real Plaza Salaberry será cerrado por un plazo de 24 horas debido a un caso de supuesta discriminación contra un adulto mayor. La Municipalidad de Jesús María recogerá los descargos del establecimiento. Más información al momento ingresando a canaln.pe. Envíenos además fotos y videos vía WhatsApp al 998 13 1696. Bien, de inmediato vamos a comunicarnos con el vocero del partido APP, César Vázquez, para conocer las reacciones tras este anuncio de Pedro Chávarri que renunciará mañana. Señor Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Sí, queríamos saber cuáles son las primeras reacciones tras este anuncio de que mañana será la renuncia, si es que esta sucede, por más de que, bueno, tenemos ya un comunicado, nunca se sabe qué puede pasar en este país. Adelante. Así es, bueno, en Alianza para el Progreso creemos que la salida de Chávarri
llega demasiado tarde y no es la renuncia de un demócrata, como él lo señala en su comunicado, sino que es la salida por la puerta falsa de un personaje sumamente cuestionado y que se dio cuenta hoy que sus defensores en el Congreso ya le dieron la espalda y que se ha quedado absolutamente solo. Creemos que esta decisión le viene bien al país en estos momentos de crisis, va a poner los paños fríos para poder plantear con la cabeza fría y bien asesorada las reformas políticas y judiciales que se necesitan en el país, pero sobre todo le cae bien a la democracia, porque es la democracia la que gana una batalla en contra de la corrupción. ¿Se ha tratado de una crisis del Ministerio Público o se ha tratado de una crisis por Pedro Chávarri? Quiere decir, a partir de esta renuncia, si se da mañana, ¿se acabará la crisis en el Ministerio Público? No, la renuncia de Chávarri no es suficiente para superar toda la crisis en el Ministerio Público. Esta crisis del Ministerio Público ha llegado a otros poderes del Estado y a la misma población que ha salido a las calles a criticar, y por eso se ha transformado en una crisis política nacional que urgía resolver. Pero yo creo que esta salida de Chávarri hoy es una derrota al fujimorismo y al alanismo, porque son ellos los que lo han protegido y lo han mantenido hasta hoy con las uñas y dientes defendiéndolo, ¿no? Pero no bajemos la guardia, esto es solo un capítulo en la larga lucha contra la corrupción. Hace un momento se acaba de dar a conocer un video donde se puede ver que las oficinas que estaban lacradas tras el pedido de allanamiento por parte del fiscal José Domingo Pérez han sido pues deslacradas y han ingresado algunas personas a este lugar. ¿Qué se puede decir sobre esto que está ocurriendo dentro de las oficinas y en este caso? Que eso creo que muestra de cuerpo entero que hay gente que está preocupada, que hay mafias que se ven afectadas por esta renuncia y que están temerosas de que puedan ser enjuiciadas, de que puedan ser encarceladas, descubiertas en su totalidad, y que con una especie de aletazos de ahogado están tratando de borrar evidencias frente a esta caída que, vuelvo a repetir, no solo es la caída del señor Chávarri como principal responsable de esta crisis en el Ministerio Público, sino también de quienes lo han defendido desde el Congreso y desde otros ángulos. Se supone que la señora Zoraida Ábalos va a ser ahora quien asuma el cargo de fiscal de la Nación. ¿Qué se puede esperar de ese cambio interino por ahora? Sí, yo creo que mientras se trabaje bien, con tiempo, el tema de la reforma y todos los cambios que se necesitan en la reestructuración y reorganización del Ministerio Público, corresponde que se siga la sucesión de acuerdo al orden constitucional. Y creo que de los 5 fiscales, gracias a Dios para el Perú, parece que por el orden, por la jerarquía, por la antigüedad, ante la declinación del señor Sánchez, que ya lo anunció públicamente, le va a caer asumir el cargo a la doctora Zoraida Ábalos, que como mujer yo tengo la esperanza que esté a la altura de las circunstancias y que pues lidere bien esta importante institución, porque no nos queda otra salida realmente para el país en este momento de crisis. Y esperamos y le deseamos la mejor de la suerte. Bien, con la esperanza entonces, palabras del congresista César Vázquez. Vamos a cambiar ahora de persona del Congreso, de congresista que nos puede conversar también sobre su reacción. Él es Edmundo del Águila, de Acción Popular. También queríamos saber dentro de la bancada cuál ha sido la reacción a partir de este anuncio de Pedro Chávarri. Buenas noches, señor del Águila. Buenas noches, ¿cómo estamos? Primero recibimos las noticias, creo yo, con bastante satisfacción. Es cierto, algo tardía, pero finalmente la noticia está ahí. Creemos que el señor Chávarri, independientemente de toda la trayectoria que él puede haber tenido dentro de la Fiscalía, lamentablemente esta culminación o parte final de su carrera no únicamente le cargó muchos castigos a él, sino en general al país y sobre todo a la política. Generó todo un clima de inestabilidad que hasta el día de hoy lo estamos viviendo y percibiendo, y que su renuncia lo que va a hacer es, yo creo que más que disminuir toda esta crisis, es abrir un nuevo camino para poder encontrar la solución a todo lo que está pasando.
porque ojo, su ¿qué se puede renuncia hacer desde el Congreso para ese camino nuevo que viene a partir de la renuncia? A eso iba. Él renuncia como fiscal de la Nación, pero no renuncia como fiscal supremo. Entonces lo que debe hacerse es la conclusión en la cual acabamos este pleno llamado así informal el día de hoy. Primero, bueno, ya se decidió la renuncia. Lo segundo es que mañana mismo la subcomisión de acusaciones constitucionales continúe el proceso y acumule las denuncias hechas contra el señor Chávarri, ¿no? Entonces todo eso va a ayudar finalmente, primero, a encontrar una verdad, que es importante, porque el hecho de que renuncie no lo puede, yo creo, alejar, recibir de todos los cargos que él pueda tener. Entonces es bueno que finalmente esta renuncia que ayuda o marca el paso, abre el paso para encontrar finalmente un buen camino, no se excusa para no investigar a profundidad. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que manifestamos, y en Acción Popular hemos sido claros, hemos sacado un comunicado que apunta en ese sentido. ¿Qué pueden opinar también sobre lo que ha denunciado ahora el fiscal Vela junto al fiscal José Domingo Pérez de las oficinas que debieron ser allanadas y que estaban lacradas? Sin embargo, han ingresado personas cercanas a Pedro Chávarri horas después de este lacrado. Sí, de primero hay que investigar el tema, es un tema delicado. Primero estás atentando contra el trabajo de dos fiscales que hoy en día tienen una responsabilidad en las cuales ellos más adelante van a tener que dar cuenta. Segundo, si fuera el caso, es cierto que efectivamente las personas que hicieron estos actos están vinculadas al ex fiscal de la Nación, indudablemente que es delicado, y lo pintan un poco de cuerpo entero, es decir, esas malas artes o las mañas que él quería aplicar en la Fiscalía para aferrarse a un cargo en realidad donde él había perdido todo soporte moral y político. Muy bien, gracias al señor del Águila. Entonces, muchas gracias por este enlace. Vamos a conversar también con la congresista Gloria Montenegro a esta hora de la noche, congresista de APP. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por tu llamada, Valeria. Sí, queríamos también saber su reacción. Al final de cuentas, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, renuncia mañana en medio de todo esto, pero también con una inhabilitación por parte del Colegio de Abogados. Yo creo que tanto el Colegio de Abogados como él actúan de manera tardía. El Colegio de Abogados tiene el informe de la fiscal Sandra Castro, salió desde el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, recién toman una decisión. De la misma manera, y más allá de la crisis originada por Pedro Chávarri y su conducta antiética, antimoral, está la crisis que vive el Ministerio Público como institución. No solamente a nivel de fiscales supremos, fiscales superiores, tendríamos que analizar todo lo que pasa en el ámbito nacional y cuál es el rol de los órganos de control que permiten que personas como Pedro Chávarri, como Tomás Gálvez, como Víctor Raúl Rodríguez, sean supremos, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que hacer un diagnóstico exhaustivo de lo que pasa en la Fiscalía para tomar las medidas pertinentes. Y esperamos... ¿Quiénes son los candidatos, para justamente ocupar este cargo? Si no es Pedro Chávarri, ahora quedan los 4 fiscales supremos de la Junta de Fiscales. ¿Entre ellos tendría que verse el rol de fiscal de la Nación a partir de ahora? Claro que sí, pero lo que es fundamental es justamente ver que lamentablemente la ley orgánica del Ministerio Público está totalmente desfasada. No puede tener un fiscal de la Nación, en primer lugar, tantísimo poder. En segundo lugar, no pueden ser 5 supremos, que incluye al que va a ser candidato, por lo tanto quedan 2-2 y el que va a ser candidato decide. Pero entonces, no solamente es eso, sino que hay 2 de ellos que están investigados por los cuellos blancos y también Pablo Sánchez, ha dicho que va a declinar al puesto, con lo cual solamente queda Zoraida Ábalos Rivera como posible fiscal de la Nación a estas alturas. Así es, por eso, y lo mencioné, ¿no? Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez lamentablemente no pueden ser, están en la misma categoría que Chávarri. Entonces nos queda Zoraida Ábalos, pero nos queda desde ya y de manera inmediata el cambio de ciertos artículos de la ley orgánica del Ministerio Público, no solamente para darle mayor poder a los supremos, ver la cantidad si es la adecuada, sino fundamentalmente de modernizar esta norma que permita que la institucionalidad
del Ministerio Público, que lucha contra la criminalidad, que debe ser un ejemplo en el sistema de justicia, comience a cambiar. ¿El proyecto de ley del Ejecutivo entonces tiene que ir para adelante con este caso del Ministerio Público? Así es, el proyecto del Ejecutivo, otros proyectos que hemos presentado los congresistas y que tienen que ver con la reforma del sistema de justicia, y yo creo que esto nos da un respiro para trabajar las cosas correctamente. Pero el que no debe tener un solo ápice de tiempo es el señor Pedro Segura en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ya son como 6 acusaciones a las que tiene que dar trámite. Okay. Muy bien, entonces a la congresista Montenegro las gracias a esta hora de la noche. Vamos a conocer cómo fue esta renuncia de Pedro Chávarri, o el anuncio de que va a renunciar al cargo de fiscal de la Nación. Lo dijo hace unas horas y ha dicho que en Junta de Fiscales Supremos va a convocar este pedido mañana. Él ha argumentado su decisión, que ha sido tomada, según lo que ha dicho, en aras de la autonomía del Ministerio Público. Veamos. Vía Twitter puso final al vía crucis que se impuso, asfixiado por investigaciones y pedidos de renuncia. 6 meses de gestión que de inicio a fin estuvieron plagados de cuestionamientos. Estoy convocando a Junta de Fiscales Supremos para el 8 de enero. Por respeto a mi institución, el amor a Dios y a mi familia, presentaré mi carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación. Al borde de las 8 de la noche, Pedro Gonzalo Chávarri anunció su renuncia, la que será formalizada este martes ante la Junta de Fiscales. En el comunicado señala que la decisión es en aras de la autonomía del Ministerio Público. Como demócrata con una trayectoria limpia e impecable en la impartición de justicia, y si soy pretexto para que continúen estos actos ilegales contra la institución a la que represento como fiscal de la Nación. El retiro de los fiscales del equipo especial Lavallato precipitó su salida, a pesar que horas después se vio obligado a reincorporarlos. El 20 de julio asumió como fiscal de la Nación, resistió a los llamados audios de la vergüenza, protagonizó algunos junto al líder de los Hermanitos, el destituido juez César Inostroza. Ya, hermanito, ¿te acuerdas que te he dicho que sería bueno conversar con algún medio? Ya no hay mucho tiempo. ¿Qué te parece si esta semana tienes tiempo o no? Ya, sí, hermano, tú me dices. Basta de calumnias y difamaciones. Chávarri también continuó, inmutable, al informe de la fiscal Sandra Castro, donde se le involucra a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Callao, junto a otros 2 fiscales supremos. Quiero decirles que con estas actitudes malintencionadas me fortalecen más para luchar contra la corrupción. Y no se escaparán los corruptos de este gobierno y los anteriores. Estamos tras ellos. En aras de la transparencia, se pidió que dé un paso al costado, pero él respondió presentando una denuncia constitucional contra Alfredo Torne en el caso Chinchero. También confrontó públicamente a la máxima autoridad del país. Ponderación, presidente Vizcarra, basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra serán tramitadas con el debido proceso. Respete a la democracia. En la víspera del Año Nuevo coronó su mediática y cuestionada gestión. El blindaje que tuvo con parte del Congreso literalmente perdió fuerza. Paradójicamente, su caída se dio un día 7 meses después de su elección por la Junta de Fiscales, el 7 de junio. Como dicta la receta popular, todo tiene su final, aunque en el caso de Chávarri no del todo, pues seguirá siendo fiscal supremo. El exfiscal Abelino Guillén sostuvo que la renuncia del fiscal de la Nación será un primer paso para el cambio en el Ministerio Público y ha considerado que Zoraida Ábalos debería ser la sucesora. Lo ha dicho en el programa 2019.